Hola, ¿cómo están? Hoy llegamos al capítulo 10 del libro de Proverbios y aquí el estilo de la escritura es, podríamos decir, es un poco diferente, ¿verdad? Pero agrupa varios temas en dichos cortos, que precisamente eso es un proverbio, ¿verdad? Vamos a ver este capítulo 10, vamos a intentar verlo en dos partes. Hoy veremos de los versículos 1 al 16. Vamos a ir leyendo versículo por versículo y tratar de dar una breve meditación sobre lo que Dios nos quiere decir en ese particular versículo. Antes de entrar a la meditación de este día, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por la bendición de poder estudiar tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos des sabiduría, un corazón atento y un corazón diligente, un corazón dispuesto a entender tu palabra y a tratar de ponerla en práctica. Te lo rogamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a ver ahorita, para iniciar los primeros 5 versículos, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 1. Dice así Proverbios capítulo 10, los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y aquí va a hacer un contraste en cómo se manifiesta un hijo sabio en su trabajo, en su productividad, en la manera en la que él genera su ingreso, inclusive su riqueza, y cómo lo hace el necio. Ahora, en este versículo podemos ver que todo empieza en el hogar. A veces hay padres que piensan que la escuela es la responsable de educar a sus hijos en cuanto a valores morales, en cuanto a bondad, en cuanto a evitar la maldad. También hay algunos padres que piensan que la iglesia es la encargada de realizar esta enseñanza. Pero este versículo, otros versículos, nos enseñan que todo empieza en el hogar. Los padres necesitamos estudiar la Biblia, necesitamos buscar cuál es la voluntad de Dios, necesitamos tener el temor de Dios en nuestro corazón y enseñarlo a nuestros hijos con nuestra boca y con nuestro ejemplo. Cuando son pequeños, pues nos van a escuchar, nos van a ver que ciertos días de la semana nos preparamos para ir al templo, o ahorita que estamos en la pandemia para escuchar los mensajes del pastor o del predicador por internet, que hay ciertos días en los que pues son especiales en ese sentido, y otros donde nuestros hijos nos ven que leemos la Biblia, que oramos, que antes de los alimentos damos gracias por ellos, y cosas semejantes. Los hijos los van a ver, nos van a escuchar y van a ir aprendiendo. Pero igual va a llegar una edad en la que ellos van a tomar una decisión, ya sea primeramente para entregar su vida al Señor Jesucristo y aceptarlo como Señor y Salvador, o rechazarlo. Y por el otro lado también ellos van a tomar la decisión de ser sabios y hacer crecer el temor de Dios en su corazón, o ser necios y alejarse de las cosas de Dios. Pero este versículo, decíamos, y por ejemplo Deuteronomio capítulo 6, nos enseña que es labor de los padres el enseñar a nuestros hijos. Y ya después, como dice aquí, el hijo va a decidir si trae gozo, si trae alegría, si trae paz a su hogar, en sus padres, en sus hermanos, en la familia que le rodea, tratando de tener el temor de Dios en su corazón, o si va a provocar tristeza, dolor, incertidumbre al alejarse de Dios. Pero otra vez, ¿verdad? Aquí nos enseña Dios, nos enseña Salomón que todo empieza en el hogar. Y luego nos empieza a mencionar cómo se manifiesta la la sabiduría y la necedad. Dice el versículo 2, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Y aquí empieza a hablar de cómo el joven va a buscar su sustento, ya sea en aquel tiempo trabajando la tierra o teniendo un negocio. Ahora sería pues eso, trabajar en una empresa
poner tu propio negocio. ¿Cómo vas a traer el sustento para ti y para tu familia? Y aquí dice los tesoros de maldad, los tesoros de necedad, los tesoros que un joven hace lejos de Dios, dañando a la gente, no serán de provecho. Hay gente que tristemente, lamentablemente usa su posición, a veces en una empresa, a veces en el gobierno, a veces en un lugar para provecho propio, y lo hace de una mala manera, lo hace pecando, lo hace robando, lo hace estafando, como dicen por ahí, ¿verdad? Da kilos de 900 gramos. Dice Dios, eso es necedad y eso no será de provecho, aunque al incrédulo, aunque al necio le va a parecer que sí, pero ante los ojos de Dios, no. Pero luego dice, la justicia libra de muerte, y habla de eso, de ser sabio, de buscar tu sustento de una manera honesta, de una manera que agrade a Dios, y eso te va a librar, dice, de la muerte, de estar mal, de hacer daño a las demás personas. Después dice el versículo 3, otra vez pensando en que quizá una persona tiene mucho dinero, pues porque lo ha ganado mal, y quizá los creyentes tenemos poco dinero, o a veces quizá podamos padecer necesidad, y la gente dice, mira, pobrecito de él. Pero fíjense lo que dice el siguiente versículo, Jehová no dejará padecer hambre al justo. ¿Quién se va a encargar de nuestras necesidades si buscamos primeramente su reino y su justicia? Él mismo. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará, decía David. Entonces aquí, si nosotros buscamos la sabiduría, si buscamos al estudiar la palabra, al buscar en oración cuál es la voluntad de Dios, Dios no nos dejará padecer hambre. Él siempre va a proveer para nuestras necesidades si buscamos primeramente su reino y su justicia. Si buscamos vivir de una manera que agrade a Él y que busquemos ser de bendición a otros. Pero dice la siguiente parte de ese versículo, mas la iniquidad lanzará a los impíos, estarán fuera de las bendiciones de Dios, la iniquidad. El inicuo, aquel que es necio, aquel que no busca a Dios, aquel que no le importa, aun cuando tenga una religión, cualquiera que sea, a veces dejar su religión de un lado, a veces dice, no, es que no puedo ir al templo o no puedo ir a la reunión porque tengo que trabajar, tengo que proveer, y no está confiando en Dios, está siendo necio. Le está diciendo a Dios de alguna manera, mira Dios, yo sé que tú eres todopoderoso, yo sé que tú, pero yo tengo que hacerlo, yo tengo que proveer. Y ciertamente nosotros somos los que tenemos que trabajar, pero debemos tener la sabiduría de confiar en que Dios va a proveer si vamos al templo, si escuchamos la predicación, si buscamos hacer la voluntad de Dios, si compartimos nuestra fe con otras personas. Continúa hablando de el trabajo, de la actitud que debemos tener hacia el trabajo y cómo proveer para nuestras necesidades y la de nuestra familia. Dice el siguiente versículo, la mano negligente empobrece. Aquellos que no quieren trabajar o aquellos que quieren trabajar a su manera. Viene a mi mente ahorita una persona que una ocasión nos decía, oren para que Dios me provea un trabajo. Oramos y llegó, ay hermano, gracias a Dios ya Dios proveyó un trabajo. Ah, qué padre, qué bueno, gracias a Dios. Tiempo después, oye, ¿cómo te va en tu trabajo? No, pues renuncié. ¿Cómo que renunciaste? Pues sí, es que a mí no me gusta que me manden, a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Digo, pues ¿la quieres de dueño o de gerente de la empresa o de qué? Si llegas a un trabajo, tienes que hacer lo que te dicen. Es más, si eres cristiano, tienes que hacer lo que Dios te dice. Y si a ti no te gusta hacer lo que te digan, pues estás muy mal. Porque todos tenemos que obedecer. Primeramente tenemos que obedecer a Dios. Y si las personas son flojas, son negligentes, hacen mal su trabajo, pues están mostrando necedad.
Y dice ahí que la mano negligente es la que va a empobrecer. Y hay mucha gente que es pobre, no tanto porque sea la voluntad de Dios, no tanto porque sea cuestión social, porque muchas veces la gente dice, no, es que la sociedad es la culpable de que haya tanta pobreza. Puede que haya cierta razón en ello, pero también hay mucha gente que es floja, mucha gente que se le ofrece un trabajo y no lo quiere, mucha gente que se le dice, haz esto y dice no, o mucha gente que le dices, haz esto y lo hace, pero lo hace mal o lo hace a medias y no quiere aprender. Entonces se está mostrando necedad. ¿Y qué hijo va a causar orgullo si el hijo es necio y es pobre porque quiere, porque es flojo, porque no le gusta trabajar? Por el otro lado, dice ahí mismo, mas la mano de los diligentes enriquece. Y aquí es una idea muy interesante, ¿verdad? Ciertamente Dios no quiere que amemos el dinero. Dice la Biblia, raíz de todos los males es el amor al dinero, no tanto el dinero en sí, porque el dinero es un instrumento que podemos usar o que se puede usar. Los necios pueden usar el dinero para maldición, pero los sabios podemos usar el dinero para bendición. Yo a veces les digo a los hermanos, ¿de qué tamaño es el diezmo de una persona que gana 1,000 pesos? No, pues 100. ¿De qué tamaño es el diezmo de una persona que gana 10,000? No, pues 1,000. ¿De qué tamaño es el diezmo de una persona que gana 1,000,000? Ay, hermano, digo, pues, ¿cómo se puede usar el dinero como instrumento para comprar Biblias, folletos, para ayudar a los misioneros, para construir templos, ¿verdad? Entonces, quizá Dios quiera, así en su voluntad, Él quiere que seas pobre. Pero por el otro lado aquí nos dice, mira, si tú eres diligente, si tú trabajas, si eres esforzado, si eres sabio, puedes enriquecer. Ahora, no es malo necesariamente ser rico. Malo es ser rico y usar el dinero para provecho propio, para placeres. Pero ¿qué tal si Dios te bendice y eres rico y puedes dar tu diezmo y puedes usar el dinero otra vez para comprar Biblias, folletos, para ayudar a los misioneros, para construir templos, para que el reino de Dios sea extendido? Entonces Dios aquí nos dice que la sabiduría se manifiesta siendo diligente, siendo esforzado, siendo trabajador, siendo responsable, siendo cumplido y buscando, pues sí, podríamos decir, prosperar para que tú puedas hacer bendición a los demás. Continúa en el siguiente versículo, dice, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Ahora aquí otra vez habla de sembrar y cosechar, ¿verdad? El que recoge en el verano, dice, es hombre entendido o hombre sabio. Hay estaciones, ¿verdad? Hay tiempos para sembrar y hay tiempos para cosechar. Cuando siembras, cuando empiezas a trabajar, pues necesitas paciencia, necesitas cuidar tu labor, tu trabajo, pero va a llegar el momento en que vas a recoger. Y por ejemplo, aquí en mi casa donde nosotros vivimos tenemos un durazno, que ese durazno empezó con una semilla pequeña, ¿verdad? Empezó a crecer el árbol, empezó a extender sus ramas, y el año pasado, precisamente el año pasado dio fruto. ¡Wow! Muchísimos duraznos. Ahora, esa es la idea, que empiezas a trabajar y quizá ganes poquito, pero si te esfuerzas, si eres sabio y cuidas lo que estás haciendo y eres diligente, va a llegar el momento en que vas a tener mucho fruto de tu trabajo. Y recuerdo que de ese árbol, pues nosotros compartimos con algunas personas, y obviamente pues nosotros, a mí en lo personal me gustan mucho los duraznos, ¿verdad? Pero la idea es esa, que pudimos tener para compartir. Y es la idea, dice que el que recoge en el verano es hombre entendido, el que recoge en el tiempo de la cosecha es un hombre sabio, pero el que duerme, el que es negligente, el que es flojo, el que no le gusta que le digan, el que tiene esa visión de pobreza, esa visión de, pues, ¿para qué me esfuerzo si con esto poquito, verdad?
Dice que ese es un hijo que avergüenza. Y ciertamente no es de mucho orgullo que alguien sea flojo, ¿verdad? Que le digan, ay, este muchacho es bien flojo. Pues no, no hay orgullo en eso, pero como en el otro lado, este muchacho es bien trabajador, es muy responsable, ¿verdad? Es esforzado, hace bien las cosas. Y de eso se trata la sabiduría y la necedad. Que el temor de Dios en nuestro corazón se refleja en nuestro trabajo, en la manera en la que conseguimos el sustento para nosotros mismos y para nuestro hogar. Ahora, de los versículos 6 en adelante habla un poco de cómo usamos nuestra boca, cómo usamos nuestros labios, si nuestras palabras son de bendición, son de edificación, o se usan para destruir, para traer muerte inclusive. Dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Es algo difícil lidiar con una persona que habla con maldiciones o que habla con sarcasmo o con ironía o que es un escarnecedor que de todo se burla. Es muy difícil y realmente casi nadie o nadie quiere estar con una persona así. De hecho, a veces se dice que a veces ni siquiera ellos mismos se aguantan, ¿verdad? Y va a haber violencia. ¿Por qué? Porque esa persona está sembrando violencia y es lo que va a cosechar. Pero dice que hay bendiciones sobre la cabeza del justo y el tema del que se está hablando es la boca. Si en nuestra cabeza, si en nuestro pensamiento buscamos el hablar bendición, buscamos el hablar para edificar, para hacer de bendición, pues vamos a ser bendecidos para que a su vez esa bendición la podamos extender a otras personas. Y ahí se muestra la sabiduría, que recibimos bendición y la compartimos. Y se muestra la necedad, que pues realmente con nuestra boca lo que hacemos es maltratar a los demás, golpear a los demás con nuestras palabras. Y lo único que vamos a recoger es violencia, ¿verdad? Adelantándonos un poquito, dice que la palabra áspera hace subir el furor, pero la blanda respuesta quita la ira, ¿verdad? En Proverbios 15:1 nos dice eso. Ahora, ¿cómo vamos a ser recordados por nuestras palabras, ¿verdad? Por la manera en la que hablamos a las personas. Dice, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Y está aquí hablando otra vez, decíamos el contexto es la manera en la que nos dirigimos a los demás. ¿Cómo te van a recordar los demás? Viene a mi mente ahorita una persona que ya falleció y que la gente cuando se acuerda de él o de esta persona dicen, yo me acuerdo cuando se enojó y me dijo esto. Yo me acuerdo cuando me regañó y pasó esto. Y hay otra persona, ¿verdad?, que viene a mi mente, él todavía no está con el Señor, pero es así, ten cuidado, no se vaya a enojar y ya ves cómo es cuando se enoja. Dice aquí, la memoria del justo será bendita. Viene a mi mente un hermano que ya tiene varios años que falleció, que una vez mi esposa y yo fuimos a visitarlo, el hermano tenía cáncer y dijimos, pues vamos a visitarlo para animarlo. Entonces llegamos y el hermano realmente nos animó a nosotros. Vimos su actitud ante la enfermedad, vimos inclusive su actitud de servicio, de aun cuando él estaba enfermo y le dolía a su cuerpo, él quiso servirnos, desde un vaso de agua hasta un poco de comida. Y, finalmente platicamos, nos contó de su ministerio, de cómo Dios lo llamó al ministerio, cómo fue pastor y cómo algunas experiencias que él tuvo en su iglesia, y cómo estaba enfrentando la enfermedad y que él de alguna manera esperaba ya morir para estar con el Señor. Cuando salimos de ahí dijimos, pues nosotros pensamos en venir a animar al hermano, pero realmente salimos bendecidos. Y como dice aquí, su memoria es bendita. Siempre que nos acordamos de él y de su familia, trae gratos recuerdos de alguien que realmente entregó su vida al Señor. Y por el otro lado, ¿verdad?, dice, el nombre de los impíos se pudrirá. Hay nombres que a veces la gente no quisiera
decir o recordar, decir, no, ese es el innombrable. No lo menciones porque trae malos recuerdos de todo lo que hizo, de todo lo que dijo. Y aquí está hablando otra vez de la manera en que usamos nuestra boca. Y dice la Biblia, de la abundancia del corazón hablará nuestra boca. Lo que hay adentro es lo que va a salir. El siguiente versículo dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Y ahí está ese contraste, ¿verdad? El sabio, aquel que quiere agradar a Dios, aquel que quiere que el temor de Dios crezca en su corazón, aquel que quiere ser más santo delante de Dios, aquel que está buscando la sabiduría, pues va a recibir los mandamientos. Los va a guardar en su corazón para no pecar contra Dios. Y cuando hable, lo que va a hablar va a ser lo que está adentro. La palabra de Dios, palabra de bendición, palabra de edificación, palabra que reconforta. Y por el otro lado, ¿verdad? Dice que el necio de labios caerá. Ahora, ¿por qué es necio de labios? Porque no ha recibido el mandamiento. Porque obviamente no lo ha guardado en su corazón, porque hay maldad en su corazón. ¿Y qué va a salir? Maldad. Ese va a caer. Y ahí está hablando un poco también de la protección que Dios nos da en cuanto a ser sostenidos por la mano de Dios y enfrentar los problemas, sí, pero ayudados por la mano de Dios. Y el necio enfrenta los problemas y cae, porque el temor de Dios obviamente no está en su corazón. Continúa en el siguiente versículo, en el 9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Aquí el primer versículo, ¿verdad?, del 9, nos habla de caminar en integridad, y la palabra íntegro pues significa alguien que está completo. No que los cristianos seamos perfectos, ¿verdad?, pero sí estamos tratando de agradar a Dios, digamos así, como que las piezas vayan encajando para poder ser de bendición a otras personas. Y si andamos en integridad, será porque hemos buscado la sabiduría, porque hemos buscado la palabra de Dios, porque hemos orado, porque le hemos pedido al Señor que nos ayude a vivir de una manera que sea agradable delante de Él. Y entonces andaremos confiados en ese sentido de que estamos agradando a Dios. Y que, por ejemplo, dicen, el que miente una vez, tiene que mentir muchas veces. Y el que miente una vez debe tener muy buena memoria para acordarse de la mentira que dijo. Y si tú caminas en integridad, si caminas en verdad, si tus palabras son de bendición, andarás confiado, andarás tranquilo, porque sabes que estás en las manos de Dios. Y por el otro lado, ¿verdad? El que pervierte sus caminos será quebrantado, el que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Y ahí está la necedad en su máxima expresión, de que el hombre quizá escucha la palabra de Dios, pero decide caminar por otros caminos. Y no va a andar confiado, porque, fíjense, el sabio anda confiado porque sabe que depende de Dios. El necio va a ser quebrantado y no va a andar con confianza porque sabe que depende de él. Y qué triste es que uno dependa de uno mismo, de sus mentiras, de sus malas mañas, perdonen esa expresión, del deseo del hombre malo de pervertir intencionalmente el camino que debe de andar. El que usa expresiones, ¿verdad?, para buscar la maldad. Dice, ese va a acarrear tristeza y ese va a ser castigado. Ahora, continúa hablando de nuestras palabras, de nuestra boca, de nuestros labios. Dice el versículo 11, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Ahora, aquí nos habla de la relación con otras personas, ¿verdad?
Dice, manantial de vida, perdón, es la boca del justo. Otra vez, si un hombre, un joven, busca la sabiduría, lee la palabra de Dios, la memoriza, la guarda en su corazón, la pone en práctica, camina en integridad, camina confiado, la gente se va a acercar a él y le va a decir, oye, mira, tengo esta situación, ¿tú qué me aconsejas? O mira, tengo este problema, ¿qué podría hacer? Y entonces lo que va a salir de la boca de ese joven es manantial de vida. Van a ser palabras de Dios, porque él, ese joven, la ha atesorado en su corazón y va a dar consejos divinos. Y eso es sabio, no dar consejos, no, pues mira, es que a mí me pasó esto, no es que a fulano le pasó esto otro, sino decir, mira, la palabra de Dios dice esto. Y la palabra de Dios dice ella misma que es viva y eficaz. Entonces, manantial de vida puede ser nuestra boca, puede ser tu boca, joven, si tú decides seguir la sabiduría. Y luego dice, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Otra vez, ¿qué hay en el corazón de los impíos? Pues hay maldad, hay violencia, hay insultos, hay sarcasmo, hay escarnio, hay tantas cosas y eso es lo que va a salir, ¿verdad? Quizá alguien vaya con un insensato y le diga, oye, tengo este problema, ¿qué hago? Pues no seas tonto, mira esto y tú, que esto, que lo otro, que no sé qué. Pero no va a salir algo bueno, va a salir violencia. Y obviamente esa violencia también estará sobre él. Y pues la violencia de palabra, ¿verdad? Y de actitud, ¿qué es lo que acarrea? Odio. ¿Y qué es lo que acarrea el odio? Dice aquí la palabra, trae rencillas, ¿verdad? De que no le hables a fulano porque me dijo esto. Oye, no te acerques con perengano porque él... Y está ahí la boca inicua, la boca que no tiene la palabra ni el temor de Dios en su corazón y sacando esa maldad que tiene adentro. Y eso va a provocar rencillas, va a provocar odio, va a provocar distanciamiento, ¿verdad? Y luego dice por el otro lado, el amor cubrirá todas las faltas. Y aquí no está diciendo que la gente puede pecar, no, pues no hay problema. Recuerdo mucho de una anécdota que escuché que estaba una pareja que estaban cumpliendo, no estoy seguro aquí, pero creo que eran 60 o 70 años de casados. Y entonces una de las bisnietas se acerca con su abuelita, su bisabuela, y le dice, oye, bisabuelita o abuelita, le dice, ¿cómo le hiciste para estar tanto tiempo casada con tu esposo y que se vean bien, ustedes se ven felices? Y entonces ella le dice, mira, antes de casarnos, yo dije, voy a hacer una lista de las 10 cosas que no importa cuáles sean y tu bisabuelo las haga, yo se las voy a perdonar. ¿Y cuál es esa lista, bisabuelita? ¿Cuál es esa lista? Dinos para nosotros tenerla. Dice, mira, la verdad no hice la lista, pero cada vez que tu bisabuelo hacía algo, yo decía, eso ha de estar en la lista, entonces lo voy a perdonar. Y está esa actitud, ¿verdad? No de señalar, tú hiciste esto y mira, tú te equivocaste, sino está esa sabiduría, ese temor de Dios de decir, bueno, así como Dios me perdonó, yo voy a perdonar. Pero también en el sentido de ayudar, en el sentido de, bueno, lo hizo, bueno, voy a orar para que ya no lo haga. Bueno, lo hizo, pues le voy a confrontar en amor para que ya no lo haga. Dice, el amor cubrirá multitud de faltas. Otra vez, no en el sentido de pasar todo, de dejar pasar todo, sino de perdonar y ayudar para que esa persona que nos ofende pueda crecer. Y con palabras de amor, con palabras sabias, con palabras divinas de la sabiduría que Dios nos ha dado porque hemos estudiado su palabra. Y no porque lo merezcamos, sino por su gracia. Entonces, por esa palabra que va a salir de nuestro corazón,
vamos a poder confrontar a la persona en amor para que él o ella crezca y para que como pareja también crezcamos, ya sea como esposos o como amigos o como novios o como socios de una empresa o de un trabajo. El amor, ¿verdad? El amor, la manera en la que hablamos, la manera en la que nos dirigimos a las personas. Versículo 13, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Y ciertamente, ¿verdad? El prudente es aquel que piensa, si digo esto, y no en el momento, ¿verdad? Sino una persona que ya ha pensado, ya ha calculado, ya ha razonado su conducta y es prudente cuando hay altercados, cuando hay enfrentamientos, cuando hay confrontamientos, cuando hay desacuerdos, reacciona de una manera prudente, sin lastimar con sus palabras, sin lastimar con su actitud, sin lastimar obviamente, físicamente, ¿verdad? Ahí se halla la sabiduría. Pero la vara es para las espaldas del falto de cordura y es la idea de que a veces la gente puede pensar, bueno, pues mira, ese es cristiano y le va re mal, mira, yo no soy cristiano y me va re bien y no pasa nada. Pero va a llegar un día en que el castigo va a llegar. Y la idea es esa, la que hemos comentado, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. En algún momento determinado eso es lo que él va a cosechar. ¿Sí? Entonces dice el siguiente versículo, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. La prudencia, una vez más, a veces saber cuándo hablar y cuándo callar. Los necios a veces no saben cuándo hablar ni cuándo callar, sobre todo eso, cuándo deben permanecer en silencio, ¿verdad? Y dice que en la boca del necio hay calamidad, porque va a decir algo, lo va a decir de manera equivocada, en el momento equivocado y va a suceder un problema. Pero el sabio es prudente y va a tratar de decir las cosas cuando sean necesarias o a lo mejor no decirlas, ¿verdad? Y dice el siguiente versículo, el 15, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. Y si sumamos todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Es la idea de cómo el joven sabio va a traer el sustento para él y para su familia de una manera sabia, y el necio, pues de una manera, pues equivocada. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Él puede descansar en sus riquezas porque ha sido sabio. Y el necio, pues se desmaya porque dice, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Cuando quizá ha pasado una vida en que no ha hecho nada, en la que ha sido negligente, y pues ahí va a estar el problema. Y vamos a terminar con el siguiente versículo, ¿verdad? En esta parte, dice, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. La sabiduría se manifiesta en que cuando trabajamos, en que cuando hablamos, en la manera en la que nos relacionamos, podemos traer vida a la relación con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, con los compañeros de trabajo. Y vamos a hacer así, de bendición. Pero por el otro lado, el resultado del impío, el resultado, el fruto, como dice Pablo a los romanos, que la paga del pecado es muerte. Dice aquí, el fruto del impío es para pecado. Lo que el hombre impío, el hombre que está lejos de Dios va a provocar con sus acciones, con sus palabras, es que haya pecado en su vida. Así que este capítulo 10, decíamos, es un poco diferente en un sentido de que aplica versículos cortos, proverbios cortos, pero dentro de un mismo tema. En esta ocasión hemos visto qué actitud debemos tener en cuanto al trabajo, en cuanto a la manera en la que obtenemos el sustento y también la manera en la que usamos nuestra palabra, nuestros labios, nuestra boca, que debe ser de bendición cuando tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te rogamos otra vez, Señor, que nos ayudes a entenderla y sobre todo a ponerla en práctica.
Te lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues es todo por hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo mensaje. Dios les bendiga, hermanos.